¿Cómo celebrar Shavuot? Bueno, es una pregunta que no debemos complicarnos, especialmente para quienes estamos iniciando en raíces hebreas. Recordemos que Shavuot es una celebración hebrea, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las celebraciones hebreas tienen elementos que comparten. Pesaj, panes sin levadura, Shavuot, Yom Teruah, todas estas son celebraciones hebreas y siempre va a haber cosas o elementos que estas celebraciones comparten, aunque cada celebración tiene una identidad peculiar. En el caso de Shavuot, o más bien la identidad de cada celebración radica en su significado y en lo que estudiamos en esa celebración. Además de elementos representativos. Para Shavuot, el elemento representativo son los 2 panes elaborados con levadura que representan las 2 tablas de las 10 palabras o que conocemos como los 10 mandamientos entregados en el monte Sinaí. Representa también las 2 casas de Israel, la casa de Judá, la casa de Efraín, unidas como un solo pueblo ante Adonai. Pero detrás de todo esto prácticamente son fiestas hebreas. Y en las fiestas hebreas siempre hay alabanza y exaltación al Eterno, siempre hay oración y siempre hay comida y enseñanza. ¿De acuerdo? Entonces vamos a repasar los elementos. Básicamente los elementos son muy sencillos. Preparación y santificación. ¿Qué es santificar, amados hermanos? Apartar el día, ¿sí? Apartar el día, ¿de acuerdo? Eso significa santificación. Permítanme, voy a ver si puedo respaldar con algunos versículos bíblicos para, pues, hacerlo escrituralmente también. Ok, bueno. Preparación y santificar el día. Bueno, aquí evidentemente Levítico 23:4, ¿sí? Nos dice, estas son las fiestas solemnes, no de los judíos, sino de Adonai, convocaciones apartadas, las cuales deben convocar en sus tiempos correctos. Recordemos el término Bemoadam. Bemoadam es tiempo correcto. Entonces, apartar este ejercicio que hicimos el día de hoy de analizar lo que dice la Escritura para con la Escritura responder cuándo celebrar Shavuot es una forma de apartar Shavuot, santificar Shavuot. Nos estamos preparando en el tiempo, también estamos haciendo un cálculo conforme a las instrucciones de la Torá y en eso consiste este primer punto. Entonces, ¿cómo celebrar Shavuot? Como una fiesta hebrea, con preparación y santificación. Se realizan los preparativos especiales como determinar lo que se va a comer conforme a Levítico 11, la alabanza que vamos a cantar, los preparativos para considerar el número de personas con las que vamos a tener convivio, con las que vamos a convivir durante esa fiesta y lo más importante, apartar el tiempo señalado conforme a las Escrituras. Aquí está un segundo punto. Una celebración hebrea implica reunión. Reunión. Y bueno, puede ser aquí familia, amigos, comunidad, hermanos en la fe, ¿sí? Pero claro, lo podemos respaldar escrituralmente. Acompáñame por favor a Mateo 18:20. ¿Qué dice Mateo 18:20? ¿Cuántas personas se requiere para hacer una reunión? Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, no necesariamente tenemos que esperar una gran congregación de muchas personas, una familia de 2 personas, una familia de 3 personas, 2 familias que se reúnen en una casa, ya están haciendo una reunión familiar para celebrar Shavuot. Yeshua promete estar presente cuando 2 o 3 personas se reúnen en su nombre. Así que pueden reunirse como familia, con otras familias, como hermanos en la fe. Pueden celebrar Shavuot en casa. Si tienen una congregación sería estupendo.
en una congregación virtual, hay hermanos que se reúnen a través de aplicaciones como Zoom, ¿sí? Dependiendo cómo se organicen como comunidad o como familia. En las celebraciones hebreas se llevaba a cabo un corbán. ¿Qué es corbán? Corbán significa acercamiento y se tradujo en la escritura como... una disculpa. Se tradujo en la Biblia como ofrendas, ¿sí? Me refiero a ofrendas de holocausto, de shelamim, de paz, oblaciones, ¿sí? Lo conocemos como sacrificios. Vamos a apuntarlo así. Entonces vamos a hacer sacrificios de animales, Iván. Pues la respuesta es no, ¿sí? No, el Mishkan es espiritual, bajo la orden de Melquisedec, la orden sacerdotal de Yeshua de Melquisedec. Yeshua cumple con todos los sacrificios y ofrendas ordenadas en la Torá. ¿Sí? Lo que hacemos como creyentes de Yeshua son sacrificios espirituales. ¿De acuerdo? Entonces, en una fiesta hebrea se hacía corbán y sacrificios. Rápidamente lo comparamos aquí con las escrituras. Levítico 23, 17 me parece, dice... Sí, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes, eso sí lo podemos hacer para ofrenda mecida, que serán 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Adonai. Recordemos que esto iba a ser alimento para los sacerdotes. En el caso de nosotros, puede ser alimento para convivir en el hogar, puede ser para donarlo a personas en necesidad, o si tienes una congregación y deseas otorgarlo a la congregación, es válido. Dice, ofreceréis el pan 7 corderos. Entonces aquí están 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada, 2 carneros, serán holocaustos a Adonai, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Adonai. Esto ya no lo hacemos de esta manera a través de sacrificios de animales. En la antigüedad se hacían ofrendas y sacrificios conforme a las instrucciones de la Torá, en el lugar designado por Adonai, que es el Mishkan. Anteriormente, esto incluía animales, productos agrícolas, elementos simbólicos que representaban gratitud y adoración. Ahora, en la actualidad, como creyentes en Yeshua, debemos ser conscientes en qué consisten las ofrendas y sacrificios conforme a las Escrituras, porque sí debemos ofrecer sacrificios, pero ¿de qué tipo? Espirituales. Lamentablemente, el concepto ofrenda, muchos toman este concepto y lo distorsionan para obtener ganancias ilícitas. Siempre relacionan la ofrenda, el corbán o los sacrificios, como ya no se hacen con animales, ahora debe ser con dinero. Hay que analizar esa postura porque muchos lo usan para tomar ganancias de manera ilícita. Vamos a leer con las escrituras cuáles son el tipo de sacrificios que como creyentes en Yeshua debemos realizar. ¿Qué les parece? Me hubiera gustado un estudio de esto, pero bueno, ya estamos aquí, estamos en Shabbat y lo mejor que podemos hacer en Shabbat es hablar de la palabra del Eterno. Romanos 12.1. Romanos 12.1 nos dice, así que hermanos, os ruego que por las misericordias de Elohim presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Ya no son sacrificios de animales, ahora nosotros ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Eterno. Aquí Pablo dice que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio, como corbán. ¿Qué significa esto? Que debemos ofrecer nuestras vidas por completo, entrega total, consagrarnos para el servicio de Adonai y viviendo de acuerdo con su voluntad, con sus mandamientos. Sacrificar nuestros cuerpos es igual a renunciar al pecado y a la carne. Cada vez que ante ti exista una tentación de caer en pecado y decides por no pecar, ahí estás sacrificando tu cuerpo y esa es una ofrenda agradable para el Eterno. Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Elohim por medio de él, mucha atención, sacrificio, corbán de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre,
pero no es todo. Dice también, de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Elohim. Entonces, ¿cuáles son los sacrificios que le agradan al Eterno? Dice, sacrificios de alabanza, el fruto de nuestros labios confesando el nombre de Adonai, de hacer el bien y de ayudar a otros. Esos son los sacrificios espirituales. Entonces, sacrificio de alabanza, fruto de nuestros labios. Esto significa ofrecer nuestra gratitud, adoración, reconocer la voluntad, más bien reconocer la bondad, la generosidad de nuestro Padre Eterno, ser agradecidos. También dice que debemos hacer el bien. ¿Qué significa hacer el bien? Ayudar a los demás a través de sedaká, a través de donativos, a través de enseñarles Torah, a través de, hay muchas cosas que podemos hacer para ayudar a otros, ¿sí? Esos son sacrificios agradables para el Eterno. Importante, hacer sedaká es dar una ofrenda monetaria, un donativo, una caridad, actos de bondad, de generosidad para los demás, especialmente para los que están en necesidad, ¿sí? Eso es hacer corbán o hacer sacrificios espirituales. Vayamos a Primera de Pedro. Ahorita les digo el capítulo 2. Ahorita les digo el versículo. Versículo 4. Primera de Pedro 2:4. Acercándonos a él, piedra viva. Yeshua es piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Elohim escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, se refiere al templo, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua. ¿Sí? Ahí está, por medio de Yeshua. Aquí Pedro revela que como creyentes somos piedras vivas que forman una casa espiritual, un templo, un sacerdocio santo. Y como sacerdotes nuestra función es ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua. Y como vimos, esto implica adoración, oración, servicio, obediencia al Eterno. Y otra escritura más. Está por toda la Biblia. Esto está en el Tanaj 51. Sí. Salmos 51:17. Los sacrificios de Elohim son espíritu quebrantado, son corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Elohim. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este texto? Bueno, este texto es otro corbán, otro sacrificio que Adonai prefiere, y es arrepentimiento y humildad. Presentarnos ante Adonai con un corazón quebrantado, un corazón contrito y humillado. Debemos buscar a Elohim con una actitud de humildad, arrepentimiento y rendición total a Él. Estos son los sacrificios espirituales que se nos requiere para esta celebración conforme a las Escrituras. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro punto importante. ¿Cómo celebrar una fiesta hebrea? Preparación y santificar el día, reunión familiar, amigos, comunidad, corbán y sacrificios espirituales. Algo muy importante, amados hermanos. Lectura, Mikra. Recordemos que las santas convocaciones son Mikra Kodesh, lecturas santas, reuniones santas. Entonces, lectura de Torah. Lectura de Torah. La fiesta es un Mikra Kodesh. Mikra es lectura. Por lo tanto, se realiza una lectura, una enseñanza de la Torah en las santas convocaciones, y en este caso, como es Shavuot, se leen pasajes relevantes que hablen de esta festividad, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, capítulo 19 y 20 de Éxodo, son capítulos que nos hablan de la entrega de los mandamientos en el monte Sinaí. Levítico 23, 15 y 22 sería también importante leerlo, ya que aquí se describen las instrucciones relacionadas a Shavuot. Deuteronomio 16 también habla sobre las ofrendas sobre Shavuot, las fiestas de peregrinación, que es, donde está incluida la fiesta de Shavuot.
El libro de Ruth, también a menudo se lee este libro por su relación con la cosecha de trigo y, bueno, la historia de Ruth, que, bueno, es una mujer extranjera que se convierte al judaísmo y, bueno, también Shavuot nos habla de conversión a la palabra del Eterno, al pueblo de Adonai, al pueblo escogido. El Salmo 119. Es el capítulo más largo de toda la Biblia y nos habla sobre la importancia de la Torá. Es la exaltación de la Torá. Entonces también sería bueno leerlo. Leer Ezequiel 37, donde se menciona la profecía de las 2 casas de Israel restauradas. También es parte de Shavuot. Es decir, tú puedes elegir cualquiera de estas lecturas y compartirla con tu familia. Si eres padre, compartirla con tus hijos, hacer un estudio al respecto de estas lecturas para celebrar Shavuot. Son lecturas que mi esposa y yo vamos a estar leyendo y estudiando en esta fiesta. Por supuesto, Hechos 2, ¿sí? Este pasaje relata el derramamiento del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad en Shavuot, capacitando a los discípulos para profetizar en lenguas extranjeras y lograr la conversión de 3,000 personas de diferentes naciones, pero temerosos del Eterno, que estaban celebrando Shavuot en Jerusalén. Y también es un pasaje interesante. Primera de Corintios 12, ¿sí? Habla sobre los dones del Ruach HaKodesh. Bueno, puede haber muchos temas que se puedan leer, que se puedan estudiar para Shavuot. Hay muchas lecturas que nos pueden ayudar a abordar aspectos espirituales para profundizar en temas relacionados con Shavuot. ¿De acuerdo? Ese es otro elemento importante de las fiestas hebreas. Y en este caso enfocada a Shavuot. Otro elemento importante de las fiestas hebreas es un ritual, permíteme la expresión, una ceremonia, mejor dicho, una ceremonia. Ceremonia relacionado a Shavuot. Todas las fiestas hebreas tienen una ceremonia y esa ceremonia está relacionado con el elemento importante de la fiesta. En este caso, el elemento importante se trata de los 2 panes. Entonces podemos hacer una presentación de los panes que se han elaborado para Shavuot. Hay una presentación ante el grupo, cuál va a ser el destino de los panes, se van a donar, se van a obsequiar, se van a entregar a la comunidad o van a participar del consumo de los panes, como se haya organizado en tu comunidad o en tu familia. O hacer una oración y una reflexión sobre el significado de los panes que, recordemos, representa la reunificación de las 2 casas de Israel en un solo pueblo. Orar para que ese propósito de Adonai se cumpla pronto. Ayudarnos a encontrar nuestra posición como creyentes, pedirle al Eterno que nos ayude a comprender cuál es nuestra posición respecto a ese plan profético, a agradecer, oración de agradecimiento al Eterno, porque esa ofrenda también representa una actitud de agradecimiento por todas las bendiciones, toda la generosidad que el Eterno nos ha mostrado durante el año, ¿sí? Entonces la presentación de estos primeros frutos o 2 panes se hacen por agradecimiento, una oración, recordando el significado, agradeciendo la generosidad del Eterno, pedirle seguir siendo bendecidos por Adonai en todos los esfuerzos que hagamos, ¿sí? Sea para el Eterno, sea en el aspecto secular, sea en nuestros trabajos. Entonces, también se hace esa especie de ritual o ceremonia, siguiendo el orden establecido en Levítico 23, 16 y 17. ¿De acuerdo? ¿Qué más se hace? Bueno, algo que nos encanta de las fiestas hebreas. ¿Cómo lo ponemos? Comida, bebida, banquete. Vaya, es disfrutar, ¿sí? Es disfrutar del producto de nuestro esfuerzo, ¿sí? El poder convivir. Bueno, vamos a leer, dice Eclesiastés 8:15. Sí, dice, por tanto, alabe yo con dice, alabe tanto,
Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida, que Elohim le concede debajo del sol. Sí, vamos a leerlo en otra versión. Entonces sugiero que se diviertan, ya que en este mundo no hay nada mejor para la gente que comer, beber y disfrutar de la vida. De ese modo tendrán algo de felicidad junto con todo el arduo trabajo que Elohim les da bajo el sol. ¿Sí? Entonces también estas celebraciones son fiestas para divertirnos, para disfrutar de la comida, de bebida. ¿Sí? Lo dice también Salmos. Sí. Salmo 104, 14, 15. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando pan de la tierra, el alimento de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Entonces ahí está, ¿no? El alimento es para disfrutarse, es parte del deleite. Y bueno, estos pasajes nos mencionan la práctica de comer y disfrutar de los productos de la tierra, del producto del esfuerzo humano, y esto aplica para las fiestas de Adonai. Compartirlo en un banquete en la presencia del Eterno es parte de las fiestas hebreas. La comida festiva es una expresión de gozo, alegría en la presencia del Eterno, y además cuando participamos de ese banquete, de esa comida, por ejemplo mi esposa y yo vamos a decidir un alimento que nos guste, que podamos, que disfrutemos ese día. Bueno, con eso reconocemos su provisión y su bendición, ¿sí? Bueno, ¿qué otro elemento me falta? Es parte de los sacrificios espirituales, pero importante hacer énfasis: oración y alabanza al Eterno. Oración y alabanza al Eterno, ¿sí? Veamos qué dice aquí la Escritura. ¿Sí? Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, es decir, a la presencia del Eterno, al Mishkan, por sus atrios o al templo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, dice aquí. Otro salmo relacionado, igual que este, dice: venid, aclamemos alegremente a Adonai, cantemos con júbilo, la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Adonai es Elohim grande, Rey grande sobre todos los dioses, dice aquí este salmo. Entonces, oración, alabanza al Eterno. Hay que dedicar tiempo para la oración, la alabanza durante la celebración de Shavuot, expresar gratitud por su provisión, por su guía, pedir bendición, pedir dirección para nuestra vida, ¿sí? Shavuot es una celebración hebrea y comprende estos elementos que hemos mencionado. Como tal, en Hazak Ve'Matz nunca te vamos a enseñar un protocolo, ¿sí? Algo que en muchos... bueno, más bien el sistema rabínico se le conoce como Seder. Muchos preguntan, ¿un Seder de Shavuot? Crear un Seder es crear tradición y es válido. Puedes decir, bueno, la estructura que nosotros vamos a llevar a cabo es que terminando Shabbat vamos a empezar con oración y alabanza, un tiempo de alabanza, después un tiempo de lectura de la Torá, vamos a repartir lecturas. Tú te toca la lectura de Éxodo 19, tú vas a leernos acerca de Hechos 2 y así todos comparten una lectura, un estudio, una reflexión sobre Shavuot. Terminando vamos a hacer un sacrificio espiritual de fruto de nuestros labios para invocar el nombre del Eterno. Vamos a presentar nuestros panes después de eso. Después de eso otra vez vamos con oración y alabanza, vamos a cantar, vamos a alabar al Eterno, y ya después de eso, ahora sí, banquete. Vamos a disfrutar de comer, vamos a poner alabanzas, música, jalel o jalelot, vamos a comer rico, vamos a tener este convivio como comunidad o como familia, y bueno, y al día siguiente nos vamos a levantar para Shavuot,
Shavuot y estudiar la palabra del Eterno, ¿sí? Entonces, prácticamente cada familia puede organizar el orden que va a seguir para la fiesta de Shavuot. No vamos a proponer como tal un orden. Si en algún momento llegamos a compartir la celebración con todos ustedes, bueno, claro, ahí vamos a tener que compartir algún orden, pero como tal no seguimos un orden fijo como podría suceder con la tradición del judaísmo rabínico, ¿sí? Básicamente estos son los elementos que comparten otras celebraciones hebreas. Cambia el hecho de que damos un énfasis en el propósito de esta celebración que es Shavuot, así como alguna ceremonia conmemorativa con el elemento importante de cada celebración. Bien, amados hermanos, pues hemos llegado al final de este estudio, ¿sí? Espero en el Eterno que este estudio nos permita fortalecer nuestra identidad como pueblo de Adonai y aprender más acerca de sus fiestas. Amados hermanos, les amamos, que el Eterno les bendiga.